Muy buenas noches. En primer lugar, bueno, gracias por habilitarme el audio. En primer lugar, quiero pedirme disculpas. Bueno, tengo un hijito que se ha enfermado y hacerle poner una inyección ha sido que una fila de más de una hora y bueno, eso me ha tomado mucho tiempo, ¿no? Me disculpo con ustedes por la demora. Obviamente no estaba previsto que iba a demorar tanto en el médico, pero bueno. Lo que vamos a ver conmigo es, la verdad que es una materia muy grande. eh, Voy a tener que resumirlo un poco y, bueno, sobre eso es que vamos a poder un poco. Voy a saltarme un poco este tema de los derechos y garantías, que, como repito, me parece interesante, pero bueno, hay que ver a Hoblo, cómo se proyecta a la actualidad, etcétera. Es muy, muy extenso, muy difícil, sinceramente, para mí poder resumir todo eso. Me voy a concentrar en esta hora y cuarto que tengo en lo que son las acciones constitucionales, que, bueno, me parece que de pronto puede tener mayor interés en público que presumo, que litiga o tal vez tiene necesidades prácticas, ¿sí? Bueno, tendremos la Constitución entendida como un conjunto le podemos entender a partir de principios, con los términos de Ronald Dworkin y su texto sobre, y el texto sobre los derechos en serio, o podríamos entender la Constitución como un conjunto de reglas, en los términos en los cuales lo entiende Hart en su famoso libro, El concepto de derecho. Y bueno, esta constitución decimos que es suprema, también podemos repetir lo que dice Kelsen, en Teoría Pura del Derecho, esta idea de validez en la medida en la que una norma puede ser parte del ordenamiento jurídico, en la medida en la que se ha elaborado conforme a otra norma, ¿no? Entonces yo puedo reconocer una norma por otra norma que sea elaborada. En otras palabras, la supremacía significa que yo puedo reconocer y entiendo que la ley es obligatoria porque se ha elaborado por una autoridad competente siguiendo un procedimiento y eso le llama Kelsen validez. Y cuando nosotros hablamos de una norma suprema, no estamos diciendo otra cosa más que el elemento válido, la norma que determina la validez del resto de normas, es decir, por qué obedezco las sentencias constitucionales, porque lo dice el artículo 203, por qué obedezco por qué obedezco las costumbres indígenas, porque lo establece el artículo 410 en su tercer parágrafo. Entonces, yo obedezco el resto de normas porque así lo establece la Constitución. Y entonces, esa relación entre la Constitución y la ley, ¿sí? Haría que la Constitución sea suprema porque determina la validez del resto de fuentes del derecho. Por lo tanto, si algo no está reconocido en la Constitución, pues no tendría que ser obligatorio ni válido, si es que me estoy explicando bien. Este concepto de validez me parece un poco más claro que ese que a veces utilizamos en el sentido de que la Constitución es la norma más importante o que la Constitución es la norma madre, que algún alumno me decía así, o que la Constitución es una norma superior, ¿no? Eso, la verdad, es un poco subjetivo, si podríamos decirlo en esos términos. Ahora, para establecer que esa supremacía esa constitución sea suprema, establecemos un control de constitucionalidad, ¿no? Y ese control de constitucionalidad generalmente lo entendemos como ese conjunto de mecanismos que hacen eh, real y efectiva la constitución. ¿Para qué queremos una constitución? Y por supuesto, todas las enormes promesas que hace la constitución de todos tendrán libertad, todos tendrán propiedad, todos tendrán dignidad, si al final de cuentas no tendríamos un conjunto de mecanismos que hagan real efectiva esa constitución. Esa constitución es real y efectiva en la medida en la que estableces acciones, demandas, recursos para hacer cumplir la constitución, ¿no? Bueno, entonces lo que tendríamos es que generalmente ocurrió que por ahí el año 2000 los magistrados suplentes del Tribunal Constitucional tenían que hacer algo que se llamaba pedagogía constitucional, iban a colegios, eh, de todo funcionar la cultura constitucional, ¿ya? Y bueno, ahí en esos años, más o menos por el año 2000, 2001, se preguntaron cómo vamos a aplicar estas tantas opciones que hay en la Constitución, ¿no? Del 67. Entonces lo que dijeron fue, bueno, mira, la manera en la que podemos explicar es a través de una clasificación que el año 2010 y el año 2012 se ha un poco mantenido en la jurisprudencia del tribunal. Las acciones tutelares, las acciones
eh, normativas, demandas, acciones, recursos, normativas, y finalmente las acciones competenciales. Esto de aquí es muy artificial, por cierto, ¿ya? Es muy artificial, como cuando nosotros hablamos de derechos de primera, segunda y tercera generación, eso no tiene ningún sentido, ¿no? El derecho al agua se puede tutelar si el propietario del agua te ha cortado, pues, se puede tutelar como derecho individual. Y al mismo tiempo, el derecho al agua es un derecho colectivo, por lo tanto sería a la vez derecho de primera generación y de tercera generación. No, no tiene ningún sentido, ¿no? El derecho al agua, si se contamina, se tutelaría por la acción popular, sería de tercera generación, y si te cortan tu propietario te corta el agua o no sé, algún vecino te corta el agua, sería vía amparo. Entonces, esa clasificación entre derechos de primera, segunda y tercera generación es muy artificial. Y la clasificación entre acciones tutelares, normativas y competenciales también es extremadamente artificial, ¿ya? Decimos generalmente que las acciones tutelares son aquellas que tutelan los derechos subjetivos. Entendemos como derechos subjetivos, eso es algo muy importante que llamamos introducción al derecho, funciones básicas del derecho, ¿cómo lo han llamado ustedes? Teoría del derecho o algo así, teoría general del derecho. Los derechos subjetivos generalmente los diferenciamos de lo que son los derechos en su dimensión objetiva, ¿no? El derecho objetivo es aquel derecho que establece, decimos en la universidad, las normas jurídicas, que reconocen las normas jurídicas. Mientras que generalmente decimos que los derechos subjetivos son facultades que emergen o surgen de ese derecho objetivo. Y esta relación entre derecho objetivo y subjetivo en la doctrina es muy poco clara, ¿sí? Muy poco clara. Pongamos el siguiente ejemplo. El Tribunal Constitucional, el año 2012, hasta el año 2012 entendía que la acción de libertad podía desistirse, por ejemplo. Del año 2012 hasta más o menos el año 2010, más o menos 20, el tribunal dijo que no podía desistirse y luego después, ese cierto día, sí se puede desistir, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? Cuando tú dices, un policía o un fiscal, un juez ha dispuesto la detención de alguien de manera injusta, arbitraria, qué sé yo. Entonces, esa arbitrariedad, etcétera, es el derecho objetivo, es el derecho objetivo. Y bueno, la persona que ha sido detenida, etcétera, tendría un derecho subjetivo a partir de esa norma para defenderse. Si hay una persona prendida que ha planteado acción de libertad y luego dice, quiero desistir, y le decimos, usted no puede desistir, entonces estaríamos diciendo que el derecho objetivo prevalece sobre el derecho subjetivo y que por eso le rechazamos el desistimiento. Pero si decimos que sí puede desistir, entonces lo que estaríamos diciendo es que el derecho subjetivo, ¿no?, prevalece sobre el derecho objetivo, es decir, sobre la idea de mandar un mensaje a los jueces y fiscales de que, bueno, no cometan abusos, etc. Entonces, esto de derecho objetivo y subjetivo, bueno, ahora lo vemos. En esencia, decimos las acciones tutelares tutelan derechos subjetivos. Eso lo tengan claro. Luego, las acciones, recursos, demandas normativas, lo que hacemos es básicamente contrastamos normas. Y eso significa que son las normas, conforme igual vuelvo a introducir al derecho, Alipio Valencia, no, perdón, Moscoso, Introducción al Derecho, em, son generales, son heterónomas, son abstractas, etcétera. Entonces significa que cuando estamos ante un control normativo, lo que estamos haciendo es contrastar normas que se caracterizan por su generalidad. Ambas normas son muy generales y las contrastamos en esa generalidad, ¿sí? Contrastamos en esa generalidad. Y finalmente, entendemos que las acciones de control competencial son aquellas donde lo que nosotros hacemos es básicamente mm, proteger una distribución de competencias en la Constitución, es decir, la Constitución estableció una separación de funciones, ¿no? Esta separación de funciones, bueno, es que es un poco compleja. Primero, la primera separación de funciones que tenemos en el texto constitucional es entre poder constituyente y poder constituido.
Uno pregunta, ¿por qué tememos obedecerse en los términos de Kelsen la ley? Y la respuesta es porque así lo establece la Constitución. ¿Por qué nosotros tenemos que obedecer el decreto supremo? Porque así lo establece la Constitución. ¿Por qué tenemos que obedecer una sentencia constitucional? Porque lo establece la Constitución. Ahora, ¿qué pasa? Esto es un tema muy controversial. Si el Tribunal Constitucional inaplica la Constitución. Entonces decimos, tú obedeces al Tribunal Constitucional porque así lo establece la Constitución, pero el Tribunal ha inaplicado la Constitución y por lo tanto el Tribunal Constitucional, según en los términos de Kelsen, perdería legitimidad y por lo tanto ya estaría socavando. No los obedecemos porque, bueno, Pepito Pérez, que es magistrado, es buena gente. Los obedecemos porque así establece la Constitución. Y si ellos sí no aplican la Constitución, entonces se genera esta paradoja, ¿ya? Se genera esta paradoja que Kelsen, por supuesto, no puede pensar. Bueno, entonces la primera división de funciones, poderes, si podemos llamarlos, entre el poder constituyente y constituido. El tribunal, el legislativo, los órganos constituidos, el ejecutivo están sometidos a la Constitución. La segunda forma de separación es entre órganos de poder, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, y sobre todo los poderes extrapoder, los órganos extrapoder, ¿no? El defensor del pueblo, la Contraloría, entre otras, el Ministerio Público, son concebidos en la doctrina como órganos extrapoder y finalmente tendríamos la separación de poderes vertical, mientras que en la horizontal estamos hablando de órganos de poder, ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera, y órganos extrapoder. En la vertical lo que estaríamos hablando es de el nivel central y las zetas. Bueno, y eso en este último nivel, entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas, es decir, municipios, alcaldías, departamentos, etcétera, en los términos del artículo 410, segundo parágrafo, numeral tercero, tenemos que cuando hay una antinomia entre Constitución Nacional y ley, perdón, entre ley nacional y ley municipal, no prevalece la ley nacional por el principio de jerarquía normativa. No, sino lo que hacemos es ver a quién le ha entregado la Constitución. Si la Constitución la ha entregado al nivel central o la ha entregado al nivel municipal o departamental. Si la competencia la ha entregado al nivel municipal, entonces significa que debe declararse inconstitucional la ley nacional. No porque sea inferior la ley nacional a la ley departamental, sino porque la competencia le correspondería al nivel departamental. Entonces, aquí lo que buscamos tutelar son esa distribución de competencias, ¿sí? Bueno, tal vez todo esto ya lo sabían, pero bueno, es muy básico para lo que estamos viendo, ¿no? Dentro de las acciones tutelares tenemos a la acción de libertad, a la acción de amparo constitucional, a la acción popular, a la acción de protección de privacidad, a la acción de cumplimiento, lo califican aquí, pero ahí es donde muestro, bueno, donde creo que hay cierto grado de artificialidad. Ahora les explico por qué. Las normativas, dijimos que contrastan normas, podríamos tener el recurso contra tributos y otras cargas públicas, la acción de inconstitucionalidad abstracta, la acción de inconstitucionalidad concreta. En mi criterio también tendría que entrar las consultas de las autoridades indígenas al Tribunal Constitucional. Y en las competenciales generalmente identificamos el recurso directo nulidad, los conflictos de competencias que pueden ser en la Constitución y en el Código Procesal, conflictos entre órganos, conflictos entre el nivel central y las zetas y entre las zetas, y finalmente tendríamos el conflicto entre jurisdicciones, jurisdicción ordinaria, especializadas como la militar, jurisdicción indígena, jurisdicción ordinaria, etcétera, ¿sí? Entonces tendríamos al menos esos tres niveles de conflictos establecidos en las competencias. Ahora, esta clasificación, por supuesto, es muy artificial. ¿Por qué es muy artificial? Porque, bueno, pónganos a pensar. El RDN, que es el recurso directo de nulidad que se presenta en Sucre ante el Tribunal Constitucional, que busca tutelar la competencia de las autoridades, procede también contra autoridades judiciales. Y cuando procede contra autoridades judiciales, no estamos discutiendo ya sobre competencias, estamos discutiendo sobre una garantía, que es la garantía del debido proceso y un elemento que tiene, que es el juez natural. Entonces, pareciera que no deberíamos clasificarlo aquí, sino deberíamos clasificarlo acá como tutelar. Entonces, bueno, la verdad es que eso es muy controversial. La acción de inconstitucionalidad concreta en la Constitución Política del Estado, en el artículo 132, se constituye
se constituye en un derecho que tienen las personas, un derecho que tienen las personas para entonces, la acción de inconstitucionalidad en el artículo 132 nos remite a un derecho que tienen los ciudadanos cuando están siendo afectados por una norma jurídica. Entonces, pareciera que no tendríamos que clasificarlo aquí, sino pareciera que tuviéramos que clasificarlo aquí, no sé si me estoy explicando, porque hay una norma que está afectando tu derecho y para proteger emerge un derecho subjetivo a presentar la acción de inconstitucionalidad. Y así podríamos ver que muchos conflictos de competencias entre jurisdicción indígena y ordinaria, pareciera que lo que está defendiendo es el juez natural y tendría que estar aquí, pero ponemos aquí. Por eso es que esta clasificación es de lo más controversial y bueno, hasta puedo decirlo es un poco inútil, ¿ya? Está bien para una clasificación genérica, pero bueno, cuando ya eres un especialista, te puede tal pronto obstaculizar. No estaba yo nada de acuerdo en el tribunal, cuando yo trabajaba, que se invoque esta clasificación en las sentencias constitucionales. No me parecía, ¿eh? Pero bueno, no voy a profundizar más, algo que alguien tenga alguna pregunta o algo así. Veamos las acciones constitucionales para que podamos un poco diferenciar entre estas. La acción de libertad tutela el derecho a la vida, ese es un mega derecho, es un derecho muy difícil y es un derecho que se está usando para tergiversar la justicia constitucional, en mi criterio. La garantía del debido proceso, el debido proceso, hay que manejarlo con pinzas, ahora les explico por qué. La libertad de locomoción, ¿ya? Y en ciertos casos la dignidad, no lo voy a anotar ahí, ¿ya? Eh, bueno, vamos para el más sencillo, mejor. La libertad de locomoción. La libertad de locomoción significa que una persona puede desplazarse de un punto a otro punto, ¿no? Puede ir de este lugar al otro lugar, qué sé yo. Y generalmente diferenciamos a la locomoción de la garantía de libertad personal. La garantía de libertad personal, la de locomoción, dijimos, una persona se traslada de un lugar a otro lugar. Y la garantía de libertad personal significa que una persona, si bien no se le ha obstaculizado todavía el tránsito, bueno, no se le impide ese movimiento, desplazamiento, sí se le obstaculiza. Imaginemos una vez en el Tribunal Constitucional, vinieron a reclamar las personas de Sucre, y bueno, miren, yo por suerte no estaba, pero no les dejaban salir y aquel que intentaba salir, pues lo golpeaban. No es que le dejaban pasar, sino que lo volvían a meter. En ese caso tendríamos libertad de locomoción. Pero en los casos en los que hay una persona que está detenida preventivamente y, bueno, hacen un traslado ilegal de una cárcel, digamos, de Santa Cruz a Potosí o a La Paz, entonces, como esa persona no tiene libertad de locomoción porque está suspendida, entendemos que es libertad personal. Si tú ingresas a tu fuente de trabajo y, bueno, hay un montón de gente que te grita, usted es un tal, un cual, etcétera, entonces ahí lo que nosotros tendríamos sería libertad personal. Entonces, la libertad personal es un grado menor a la privación de libertad que afecta a la libertad de locomoción. Sagües pone el ejemplo de una persona que puede ir por cualquier lugar, de repente tiene un vehículo detrás del servicio secreto que te está persiguiendo y, bueno, con sus vidrios oscuros y, bueno, la verdad es que te sientes incómodo que alguien te esté persiguiendo. Eso es libertad personal, acuérdense. El otro es libertad de locomoción. Ahora, vamos con el derecho a la vida, que es un poco igual de complejo. La sentencia constitucional 8 del año 2010 entendió que la acción de libertad no se regía por el principio de subsidiariedad. Es decir, que directamente podías presentar la acción, ¿sí? Cuando creías que se te estaba amenazando o se te estaba afectando. Entonces, la vida, según la Corte Interamericana, se constituye en el presupuesto del resto de derechos, ¿ya? Primer problema que tienes es un problema de la jurisprudencia probatoria. ¿Cuándo realmente se está afectando el derecho? Ahí tienes un problema probatorio porque todo el tiempo hay abogados que presentan acciones de libertad donde dicen, bueno, sí, se está por morir en la cárcel y pido que lo saquen, ¿sí? No hay manera en la que el juez, en teoría, hay jueces aventados, pero los jueces constitucionales no deberían determinar
si está afectado o no el derecho a la vida, sino que tú ves si está afectado o no el derecho a la vida a partir de unos espejos, de unos instrumentos que serían los informes periciales. El informe pericial es del médico, que es el especialista, es el que te va a decir si su vida está amenazada o su vida no está amenazada. Tú como juez, tú como abogado, puedes dudar de ese informe, decir, bueno, no sé, esto está medio trucado, hay un cierto favoritismo, qué sé yo. Pero bueno, entonces puede ser que tú tengas alguna duda, ¿no? Alguna duda, y puedes pedir un segundo informe pericial. Incluso si hay contradicciones, etcétera, puedes apartarte del informe pericial, pero lo que no puedes hacer es sencillamente decir, no, para mí el derecho a la vida no está afectado, ¿no? Sí, sí me explico. Porque entonces ahí el primer problema que tú tienes es el tema probatorio. A ver, pongo otro ejemplo. Me acuerdo, esas veces que yo trabajaba en el tribunal, había el caso de, en el Beni, dos personas que estaban discutiendo sobre la tenencia de una propiedad y bueno, sucede que dice una de las partes que la otra le habría tomado la pistola y pum, 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 le habría disparado. Entonces, la otra persona que ha sido atacada, supuestamente, presenta una acción de libertad denunciando que su vecino le intentaba matar y que por lo tanto planteaba la acción de libertad para que se tutele el derecho a la vida. Situación muy difícil, si se dan cuenta. Porque si no le tutelas, si realmente era cierto y lo matan, entonces, bueno, va a ser tu culpa, básicamente, ¿no? Pero si al final de cuentas no era cierto, estarías dictando una resolución presumiendo la culpabilidad de una persona y eso no corresponde, lesionaría la garantía del debido proceso. Es decir, la justicia constitucional no puede lesionar el debido proceso, ¿sí? La justicia constitucional debe también respetar la garantía del debido proceso establecida en la Constitución. Entonces, hay un elemento más. El tribunal está tomando la decisión a ciegas, porque de Sucre hasta el Beni, pues hay una buena cantidad de kilómetros, solamente tienes la acción de libertad, no tienes mayor cantidad de pruebas, y bueno, lo único que se podía hacer era ordenar que el juez, perdón, que el fiscal se inicie una investigación, o sea, se le deniega la tutela, se remite antecedentes al Ministerio Público y se ordena que el fiscal haga los actos investigativos y además tome las medidas precautorias en su caso para proteger el derecho a la vida. Entonces, se dan cuenta que cuando alguien dice el derecho a la vida está afectado, no corre la subsidiariedad, tienes que tener mucho cuidado, y bueno, puede ser que metas la pata. Voy a ponerles un último ejemplo de la temática. Era una persona, más o menos habrá sido el 2017, 18, era una persona que tenía una sentencia condenatoria, estaba en la cárcel y bueno, esta persona tenía epilepsia. La epilepsia no le iba a matar, pero lo que ocurría es que iba a algún lugar, le daba un ataque y ¡pum! Se caía de cara, ¿no? Lesiones, heridas. Estaba subiendo los grados, ¡pum! Se caía y tenía otras lesiones, golpes en la cabeza, terrible, ¿no? Terrible. Bueno, entonces el director de la penitenciaría pide al juez que lo dejen libre, pese a que tenía una sentencia condenatoria, ejecutoriada. Y dice, pido que lo dejen libre y que, bueno, que lo liberen, ¿no? Que lo liberen. Porque la cárcel no tiene una persona que esté detrás de este detenido para que cada vez que le dé una epilepsia lo agarren de atrás o de adelante o como sea, ¿no? No, 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 no podemos nosotros salvarle y por lo tanto pido que le den detención domiciliaria. El juez aplica la ley de ejecución penal y dice, no, no procede, porque la ley de ejecución penal establece claramente que si tiene sentencia ejecutoriada, la única manera en la que puede salir de la cárcel es cuando inequívocamente está por morir. ¿Sí? Cuando está por morir. Bueno, se presenta a la acción de libertad, va al Tribunal Constitucional y el tribunal lo que dice es, entre todos los derechos, el derecho más importante que tenemos es el derecho a la vida. Y si una persona se muere, pues ya no se puede recuperar a la persona. Entonces, la única chance que nosotros aquí vemos pertinente es conceder la tutela y disponer que cuando está afectado el derecho a la vida, bueno, los jueces lo que deben hacer es dar detención domiciliaria, aún tenga sentencia condenatoria y no esté por morirse, como en este caso de la persona con epilepsia.
porque bueno, debemos hacer control de convencionalidad y todas esas cosas que ustedes saben. Bueno, eso llega a muchos jueces y además con las clases que buscan lo más favorable, qué sé yo, llega a jueces de ejecución penal y los jueces de ejecución penal, no sé si tergiversan la sentencia, en algunos casos sí, me parece que en otros casos no, empiezan a disponer libertades y dicen, bueno, esta persona, estamos en la cuarentena, tiene diabetes, sabemos que la diabetes casi prácticamente mata, el COVID mata directamente a los diabéticos, y bueno, el tribunal dice que tutele la vida, y bueno, entonces, algunos casos de buena fe, otros casos de muy mala fe, disponen la libertad de los detenidos. Bueno, ya saben cómo ha terminado la cosa, muchos de esos jueces actualmente están en la cárcel. ¿Sí? Entonces, sí, el derecho a la vida es uno de los derechos que ustedes deben tener. Si hay algún juez, si hay alguna autoridad, tienen que tener el mayor cuidado posible. ¿Sí? Bueno, vamos a otro derecho que sería el debido proceso. El debido proceso está en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 116 de la Constitución para adelante. Y bueno, es un mega derecho. ¿Sí? ¿Por qué un mega derecho? Cuando el tribunal tiene demasiadas causas, generalmente cierra la puerta y dice, no, todas estas no entran. Y a veces abre la puerta y entonces se conocen más casos. ¿Sí? Como elementos tendríamos presunción de inocencia, derecho a presentar prueba, derecho a la impugnación, no sé, tendríamos juez natural, entre otros, ¿sí? Son muchos derechos que hacen a la garantía del debido proceso. Bueno, aquí está el problema. En ciertos casos, el debido proceso se tutela por la acción de libertad y en otros casos se tutela por el amparo constitucional. ¿Y cuáles son los límites para determinar cuándo se tutela por el amparo y cuándo se tutela por la acción de libertad? Primera situación, ¿ya? Lo que tienen que ver, uno, que la lesión al derecho que ustedes están alegando, que la lesión que están alegando ustedes, eh, aquí hay una pregunta, pero bueno, lo respondo al final, ¿sí? Respondo al final la pregunta. El primer requisito es que la vulneración al debido proceso, pues natural, debido a fundamentación, lo que sea, debe ser la causa directa de la privación o de la persecución indebida, ¿ya? Y la segunda es que se haya agotado la subsidiariedad. ¿Ya? Esas serían las dos condiciones para que proceda la tutela de la garantía del debido proceso a través de la acción de libertad, ¿ya? Ese sería el primer elemento. A ver si me explico. Imaginemos en un proceso penal, se dicta sentencia, y bueno, lamentablemente durante el juicio el imputado no tenía abogado. Bueno, esto se denuncia, ahora sí con abogado, en la apelación restringida, pero esta rechaza y confirma. Y por finalmente se plantea en el recurso de casación, pero bueno, se rechaza el argumento y bueno, queda ejecutoriada una sanción de tantos años de privación de libertad. Bueno, contra este auto supremo, para el tribunal, pese a que no tenía abogado, y el abogado es un elemento de la garantía del debido proceso, de ninguna manera procedería de ninguna manera procedería la acción de libertad, sino la garantía, perdón, no procedería la acción de libertad, sino el amparo constitucional. Porque para el Tribunal Constitucional, este auto supremo, ¿sí? Este auto supremo, no ha, para el Tribunal Constitucional, este auto supremo no ha, este auto supremo no es la causa directa, porque la causa directa sería el mandamiento de captura o el mandamiento de condena. ¿Sí? Ese sería la causa directa de la privación de libertad y no el auto supremo. No sé si más o menos se me entiende. Entonces, por regla general, por muchas graves lesiones que haya al debido proceso durante el juicio, no procede el amparo constitucional, sino la
pero no procede a la acción de libertad, sino el amparo constitucional frente a una sentencia, frente a un auto supremo, etc. ¿Ya? Por regla general. Ahora, esto un poco se ha perforado, debo serles franco. Una sentencia de la sala segunda, si mal no recuerdo, lo que va a decir es que, bueno, la acción de libertad para tutelar el derecho a la vida, que hace rato hablábamos, que es un derecho muy difícil, les digo, eh, no necesita agotar la subsidiariedad cuando se afecta el derecho a la vida, por ejemplo, de las mujeres. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es lo que más o menos está sucediendo? ¿Sí? Voy a ponerle solo dos casos para que me entiendan que hay una especie de tergiversación significativa en la acción de libertad. Tengo un amigo que tenía bueno, habían dos empresas. La empresa A, esto es de un amigo que le ha pasado esto, la empresa A y la empresa B. Bueno, había una deuda millonaria y bueno, la empresa A hace una retención de fondos en el sistema bancario de casi, si mal no recuerdo, eran casi 2 millones, ¿ya? 2 millones de bolivianos. Bueno, la empresa A entonces está con sus cuentas congeladas. Bueno, la empresa B en los hechos busca una trabajadora que está embarazada o en gestación, ¿sí? Y dice que no tiene sueldos, como en temas de mujeres embarazadas no hay subsidiariedad, que no tiene sueldos y que por lo tanto su vida y la vida de su, porque claro, se ha retenido los fondos en su razonamiento, y la vida de del futuro niño, ¿no? También está en riesgo y el tribunal de garantías, el juez de garantías, concede y ordena levantar todo el dinero. ¿Sí? Em, Esto de aquí es un poco una tergiversación, si se dan cuenta, ¿no? Del ordenamiento jurídico. Está usando una acción de libertad para resolver de un determinado tema. Regina, tiene la mano levantada. No sé si le damos al final la palabra o termino. Y también alguien que preguntó. ¿Les parece que al final? Al Sí. final, doctor, las preguntas. Ya, Diga. Regina, por favor, dame una media horita que ya termino. Dame una media horita, Regina. Ya, súper, súper. Entonces, eso de ahí es una tergiversación. O les pongo otro ejemplo que también se está utilizando ya bastante, que sería, con la ley 348, la ley de violencia contra la mujer, bueno, esta sentencia dice que respecto a mujeres no hay subsidiariedad, qué sé yo, y lo que va a ocurrir es que lo que tendría que ser una mujer que ha sufrido violencia, qué sé yo, es presentar una denuncia al Ministerio Público. El Ministerio Público, como saben, inicia una investigación, ya saben todo el resto, ¿no? Y dentro de la investigación puede someter al juez medidas cautelares, una serie de cosas. Y ahí tenemos una ley que es muy draconiana, me parece, mi criterio, con temas de esta naturaleza, ¿sí? Con los jueces les ha aumentado el prevaricato, la destitución inmediata de los fiscales que cometan revictimización, o sea, es bastante complicado. Bueno, entonces tendríamos que, eh, eh, ese es ya un camino que puede seguirse, claro, pueden observarte la demanda o la denuncia, puede haber. Bueno, algunas personas lo que están haciendo es presentar acción de libertad directamente contra el supuesto accionado, ¿no? La acción de libertad en contra no se llama el imputado, no sería imputado, sería contra el agresor supuestamente. Y bueno, el juez de garantías directamente le concede y ordena, saltándose al Ministerio Público, saltándose al juez competente, sin pruebas, porque claro, no hay careos, no hay testigos, no hay nada directamente, y ordena medidas de protección. Bueno, ya saltó toda la vía, ya no tienes que esperar más, en 24 horas el juez de garantías ha ordenado que se realicen todos esos actos. Entonces, sí, es un poco complicado. Bueno, volvamos a nuestro tema del debido proceso, ¿no? Entonces, aquí tienes tú que denunciar, para que se te tutele por la acción de libertad, que el acto que estás denunciando es la causa directa de la privación de libertad.
Voy a ponerles un caso que me hizo doler mucho la cabeza. Al final no le encontré una salida. Y cuando trabajaba en el tribunal, y al final el otro letrado que me exigía que se rechace, pues tenía la razón. Sí, hoy creo que ya que no encontró ninguna otra alternativa, creo que tiene la razón hasta ahora, ¿no? Eh, Era una persona que estaba detenida preventivamente, tenía una detención preventiva, eh, mejor lo pongo detención preventiva, eh, y bueno, más o menos estaba como detenido casi 2 años, algo así, si mal no recuerdo, 2 años, y bueno, él pide, se somete a un procedimiento abreviado. Bueno, no es muy complicado, dices procedimiento abreviado, bueno, etcétera. Y lo que va a ocurrir es que, como hay un procedimiento abreviado, eh, como hay un procedimiento abreviado, el fiscal estaba de acuerdo, el imputado estaba de acuerdo y piden al juez. Y el juez lo que tiene que hacer es una audiencia, pero esa audiencia la va suspendiendo. Y los argumentos con los que suspende la audiencia son muy groseros, muy toscos, muy torpes, etc., ¿no? Entonces va suspendiéndolo de esa manera. Entonces él presenta un tipo de acción de libertad que se llama la acción de libertad de pronto despacho o traslativa, ¿ya? En realidad no hay clasificación de acciones de libertad, solo hay una acción de libertad, pero bueno, para hacerlo más instructivo, el tribunal ha usado esto y a veces mis alumnos me preguntan, doctor, ¿qué tipo de acción de libertad es esta? Yo les digo, eso es absurdo, solo hay una acción de libertad, no hay distintos tipos, pero bueno, para facilitar supuestamente las cosas, a veces para enredar, usamos esta clasificación de Sagües, ¿no? También lo ha hecho Néstor Pedro Sagües cuando estaba vivo. Em, bueno, tendríamos el tribunal, bueno, tenía que resolver este caso y el juez de primera instancia había concedido. Bueno, estaba yendo en revisión. Yo decía, hay que confirmar la concesión. O sea, me parece una barbaridad que pase esto. O sea, realmente él puede salir de la cárcel. Y ocurre lo siguiente, el otro letrado decía, no, esto hay que denegarlo. ¿Y cuál era el argumento? Si una persona tiene un proceso y plantea digamos, una excepción, le rechazan la excepción de manera ilegal, indebida, no procede porque no es la causa, no es la causa directa de la privación de libertad. Bueno, si una persona está ahí en un proceso y bueno, no se celebra a tiempo la audiencia de excepciones o incidentes, no, tampoco es la causa. Él estaría detenido por la detención preventiva. Y entonces, ¿cuál es el punto? Que aquí, como no hay una orden de procedimiento abreviado, no hay nada concreto, solo hay una hipótesis, solo hay un derecho expectaticio de que si le dan el procedimiento abreviado pueda salir de la cárcel. Él está detenido por la resolución de detención preventiva, no por la falta de consideración del procedimiento abreviado. Por lo tanto, en ese caso, no procede la acción de libertad traslativa porque lo que se está alegando, en este caso la falta de realización de la audiencia, no es la causa directa, la persona no está detenida por la no celebración de la audiencia, sino por la detención preventiva y lo que tenía que presentar en su caso era amparo constitucional, no acción de ley. ¿Sí? Entonces, y el segundo requisito, dijimos, es que la causa sea directa y el segundo que sea la subsidiariedad. La subsidiariedad no está prevista en la Constitución, el 125 de la Constitución no lo establece, pero en la sentencia 160 del año 2005-R lo hemos deducido, ya hemos dicho, bueno, si alguien está detenido, no puede a la vez presentar amparo, perdón, acción de libertad y apelación incidental, ¿ya? No puede presentar los dos al mismo tiempo. Y entonces se le ha rechazado por subsidiariedad y de ahí se lo ha ampliado más. Ha dicho, si está detenido o hay una molestia por un fiscal, un juez, lo que tiene que hacer es presentar queja al juez cautelar, esa es la sentencia 180 del año 2005, y luego recién la acción de libertad, ¿no? Entonces así hemos ido desarrollando esta idea. Pero esta subsidiariedad no se aplica, dijimos, uno, cuando está afectado el derecho a la vida,
cuando se trata de mujeres embarazadas, cuando se trata de menores de edad, cuando se trata cuando se trata de personas que estaban en indefensión. En esos casos no procede la subsidiariedad. Entonces, a eso es a lo que se refiere en esta situación. Finalmente, hay una acción de libertad que lo que protege es contra, o refiere, mejor dicho, a las condiciones de la detención, ¿ya? Esta acción de libertad, lo que a ver, les pongo un ejemplo. El año 2006, si mal no recuerdo, o era 5, bueno, no importa, era por esos años, entre el 4 al 6. Era una mujer que estaba en el aeropuerto estaba haciendo transbordo en el aeropuerto del Alto, había llegado del extranjero, era una extranjera que no hablaba castellano ni nada, y que, bueno, resulta que estaba embarazada y la encuentran con drogas. Entonces es detenida preventivamente, no tenía domicilio, todos los restos procesales se presentaban, y bueno, como ya era muy tarde, la jueza dispone que aquí en La Paz la dejen en las carceletas. Pero esa noche tiene dolores de parto y bueno, empieza a gritar y nadie la escucha y tiene a su hijito solita, ¿no? Claro, después la auxilian, se vuelve todo un problema y ella presenta una acción de libertad. El tribunal decía que está bien la detención, pero que las condiciones de la detención eran arbitrarias, eran inhumanas y concede la tutela no por la privación de libertad, sino por las condiciones de la detención. ¿Sí? Entonces, puede tutelar también la acción de libertad, la dignidad, etc. Bueno, el amparo constitucional es un derecho un poco complejo. La verdad es que es igual que la acción de libertad, muy grande. Pero bueno, veamos un poco sobre el amparo, ¿sí? Igual, la verdad es que tengo un libro sobre la acción de libertad y el amparo que lo pueden descargar en internet, tal vez eso les pueda orientar más específico. Pero bueno, veamos un poco las generalidades. Nosotros diferenciamos en el amparo lo que son las causales de improcedencia de lo que son los requisitos de admisibilidad. Los requisitos de admisibilidad y las causales de improcedencia. Las causales de improcedencia son eh, presupuestos procesales, podríamos llamar así. Perdón, denme un segundito, voy a tomar un vaso de agua, un ratito. Ay, gracias. Ya, las causales de improcedencia son presupuestos procesales que, si en el caso bueno, no son presupuestos procesales, ¿ya? Son óbices para la realización, para el trámite del proceso, ¿ya? Son óbices para la realización del trámite. Puedo llamarles de esa manera, ¿sí? Bueno, es algo que se podría discutir el nombre. En ese caso, si tú has presentado una demanda y se presenta una causal de improcedencia, ya no se va a celebrar la audiencia, directamente van a rechazar tu demanda, ¿sí? Directamente. ¿Cuándo? Uno, la subsidiariedad. eh, Significa que no has agotado la instancia. Ahora, solo como comentario, tengan mucho cuidado en lo siguiente. Eh, eh, los argumentos que has invocado en tu demanda de amparo deben ser necesariamente los mismos argumentos que has invocado en tu recurso jerárquico, en tu recurso de casación durante el proceso. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan claro. Entonces, una de las principales causales de rechazo es, yo no litigo mucho, pero cuando veo un caso, lo primero que veo es, yo soy de la defensa, analizo el recurso jerárquico o el recurso de apelación o el recurso de casación y digo, no, los requisitos que están invocando no son los mismos que en el amparo constitucional. Aquí están en el amparo mejorándolos y lo primero que observo es hay subsidiariedad. Eso no se puede alegar ni se puede invocar. Eso no lo ha alegado durante el juez, no lo ha alegado en el proceso y por lo tanto hay que rechazar. Eso tengan mucho cuidado de fijarse al hacer un amparo o al responder la demanda de amparo. ¿Ya? El segundo supuesto es la inmediatez. La inmediatez tiene dos dimensiones, una dimensión positiva o una dimensión negativa.
La dimensión positiva significa que puedes presentar la acción sin necesidad de agotar instancia, o la negativa es que tienes un plazo de 6 meses para interponer la acción respectiva. Luego tienes los actos libremente consentidos, ¿ya? Que serían, como dijimos hace rato, los derechos fundamentales son derechos subjetivos. Los derechos subjetivos corresponden a una persona en concreto. Esa persona en concreto puede renunciar a esos derechos, ¿ya? Puede renunciar a esos derechos. Entonces, ¿qué significa? Una persona en un proceso civil se le condena a pagar tanto dinero, en lugar de presentar el amparo, paga el dinero y luego presenta el amparo, acto libremente consentido. Pues firma un documento y dice voy a pagar, etcétera, etcétera, acto libremente consentido expreso, el otro sería tácito. Entonces, eso significa que es posible que se pueda rechazar porque hay una manifestación de voluntad del obligado de aceptar eso. Luego tendríamos la sustracción o pérdida de objeto procesal, que se da, por ejemplo, cuando al final se dice, bueno, se presenta, es un ejemplo, se presenta una demanda por lesión al derecho a la petición. Se dice, no se me ha contestado una solicitud que he hecho. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir antes de que se notifique con la demanda? La empresa ya noticiada, la entidad noticiada, etcétera, le notifica antes de que lo notifiquen con la demanda. Si la han notificado con la demanda, se tiene que celebrar la audiencia, hay que conceder, etcétera. Pero si es que se le responde antes de notificada la demanda, ya no hay objeto procesal. Entonces, en ciertos casos no hay objeto procesal, por ejemplo, un trabajador que dice no me han reincorporado, una mujer embarazada, qué sé yo, y bueno, después que los reincorporan, ya no hay nada que ejecutar. Como no hay nada que ejecutar, pues, directo hay que rechazarle sobre la marcha. Y los requisitos de admisibilidad serían los de fondo, donde entraría los hechos. Los hechos en su demanda están muy vinculados a la prueba que ustedes tienen o a los indicios que ustedes tienen para acreditar que algo ha sucedido. Ha venido el Pepito Pérez, que es el policía, y me da un golpe, digamos. Bueno, sería el hecho. El segundo elemento es la relación entre esos hechos y los derechos. Esta relación es una relación donde tienen que tener un poco de cuidado porque, bueno, les pongo un ejemplo antiguito, ¿sí? Debe ser igual del 2005. Era una empresa que estaba trayendo unos toros que vienen para Expo Cruz, que no sé qué se llaman, y bueno, llega el avión y a Trinidad y el Senasacte, entonces, así se llamaba, creo que no sé si se sigue llamando así, pero bueno, los toman a los toros, a los animales, los matan y pum, listo, los entierran. La empresa dice que habían cumplido todos los requisitos de la legislación boliviana, la comunidad andina, que bueno, no podían matarlos. Dicen que eso ha lesionado su propiedad, el debido proceso, una serie de cosas, y que cuando han solicitado fotocopias no les han dado. Bueno, había alguna relación entre los hechos que han narrado los derechos, pero no se relacionaba con el petitorio. Tendría que existir, esto le llaman generalmente causa de pedir, así le llamaba el tribunal, ahora ya no le llaman, pero bueno, la doctrina igual le llama causa de pedir. Debería existir una relación entre hechos, derechos y petitos. Lamentablemente en la vida real, los vocales constitucionales y el propio Tribunal Constitucional se le plantean unos hechos, se le plantean ciertos derechos y resuelve sobre otros derechos, no toma en cuenta los hechos que se le han alegado y al final las audiencias parece ser que se estuvieran celebrando o resolviendo sobre cosas que no tienen ninguna relación, ¿ya? Ninguna relación. Y entonces parece que estuviéramos en las audiencias hablando de todo, del fondo, de procesos civiles, de administrativos, cuando no, 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 no. La justicia constitucional solo se atiende a la lesión de derechos y garantías, ¿ya? Y bueno, tendríamos los requisitos de forma que podrían ser o que van a ser la legitimación activa, la legitimación pasiva y finalmente, bueno, y aquí tendría que entrar y los terceros y finalmente la prueba. La legitimación activa, cuando nosotros hablamos de legitimación, estamos haciendo referencia a lo mismo que hacemos referencia cuando hablamos de
capacidad en materia civil. Decimos que la capacidad es la aptitud legal para adquirir derechos y obligaciones. No sé si de acuerdo. Lo vemos en civil, lo vemos en introducción al derecho, etc. Cuando nosotros hablamos de legitimación activa, estamos hablando de la capacidad que hablamos, pero en materia procesal, que sería la aptitud legal de manera activa para adquirir derechos y obligaciones como demandante. Y en el otro como demandado. Y los terceros no son otras personas más que personas que pueden verse afectadas por un proceso. A tiene un proceso con B y esto se resuelve por el juez C. Por el juez C. Entonces, el juez C da la razón a A. A es el ganador. Entonces B, digamos que no hay subsidiariedad, sí, para no enredarme, plantea la demanda contra C, que es el juez. Entonces, las partes dentro del proceso de amparo constitucional son B y C, ¿no? Son los dos. Y A es el que ha ganado. Por lo tanto, tiene el derecho, tendría que tener el derecho de ser citado como tercero interesado. Entonces, el tercero interesado es alguien que por el amparo constitucional puede ser significativamente afectado. ¿Ya? Bueno, y finalmente la prueba. El Código Procesal Constitucional también es algo que dice que antes ustedes tenían que presentar las fotocopias legalizadas para que se conozca su demanda de amparo. Pero el Código Procesal dice que se puede presentar por la parte o decir dónde se encuentra esta prueba. Por lo tanto, no siempre hay necesidad de presentar la prueba, sino basta con eso, ¿no? El tenedor de la prueba va a presentar. Eh, Pueden ser fotocopias simples, no hay necesidad que sea una fotocopia legalizada, y bueno, si no, le dices que la autoridad demandada sea la que le presente. Sí, bueno, pues sí, mucho lo que se ha escrito sobre el amparo y la acción de libertad, pero bueno, me conformo con eso para que tengan una idea. Eh, luego tendríamos, decíamos, luego tendríamos la acción popular. Nosotros generalmente distinguimos lo que es derechos subjetivos, que corresponden a una persona o varias personas, pero en su subjetividad, es decir, en su individualidad, y lo que son derechos colectivos. Los derechos colectivos son derechos que corresponden a le llamamos sujeto plural, que son varias personas, que están unificadas por su situación, por sus necesidades, por qué sé yo. Y dentro de los derechos colectivos del 136, si mal no recuerdo, podemos diferenciar los derechos colectivos propiamente tal, los difusos, y bueno, solo como generalmente usamos a las clases como un elemento más, los derechos individuales homogéneos. Los derechos difusos corresponden a un conjunto de personas que no pueden individualizarse, ¿sí? O que no están relacionadas unas con otras. Por ejemplo, sería la contaminación. Cuando contaminamos un río, cuando contaminamos el aire, cuando contaminamos, etcétera, no estamos muy seguros, eh, quién va a ser el que va a respirar el aire, quién es el que va quién es el que va a tomar el agua contaminada. Entonces, eso se refieren los derechos difusos. Y los derechos colectivos, en cambio, se referirían a grupos que pueden identificarse. Por ejemplo, podrían ser los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas, si se les contamina el río del cual sacan el agua, etcétera, entonces, bueno, puedes identificar a quienes pertenecen a esa comunidad indígena. Pero los derechos individuales homogéneos no son propiamente tal derechos colectivos ni se tutelan por la acción popular. Estos sí se tutelan por la acción popular. Sino son derechos subjetivos, pero que corresponden a un conjunto de personas grande. Esto nace en la jurisprudencia de los Estados Unidos. Más o menos, ¿cómo piensan los norteamericanos? Imaginemos un grupo bancario enorme, ¿ya? Imaginemos Citibank, qué sé yo, Bank of America, no sé, alguna cosa así. Enorme, enorme. Entonces, lo que va a ocurrir es que esta persona, este grupo, podemos decirlo así, empieza a quitarle $1 a cada uno de sus clientes. Bueno, tiene 20 millones de clientes. Cada uno $1, $1, $1.
Ya, listo. Entonces, ninguno en Estados Unidos, ningún ciudadano, en su sano juicio, contrataría un abogado, que son tan costosos en los Estados Unidos, para litigar ese dólar. Le dirían, no, ¿qué pasa? Me han quitado un dólar, ¿no? No sé, el banco quedaría impune, ¿ya? Entonces, lo que los norteamericanos decían, pero ¿qué ocurriría si son 20 millones de clientes o 1 millón de clientes y cada uno pone a $50, pues tendrían, o por lo menos parte de ellos pusieron un determinado dinero, la cantidad de dinero sería enorme, no sé si me estoy explicando. Entonces, bueno, lo que van a decir es, bueno, está muy bien eso, ¿no? Y, y entonces lo que va a ocurrir es que lo que va a ocurrir en este caso, lo que va a ocurrir en este caso es que todos pagarían un solo abogado y el abogado tendría una indemnización pues enorme, ¿ya? O tendría una indemnización enorme. A eso es a lo que se refiere, a eso es a lo que se refiere derechos individuales homogéneos. Lo que ellos buscan es la reparación de daños y perjuicios, no la protección de una determinada colectividad. Punto. Aquí lo que deben interponer es agotar la instancia, amparo constitucional, no acción popular. La acción popular procede para derechos colectivos y derechos difusos. Punto. Nada más. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre derechos subjetivos y colectivos. Los colectivos están vinculados al Estado social de derecho y los subjetivos están referidos al Estado de derecho, ¿ya? Al Estado de derecho. Sí. Bueno, y ahí tendremos que diferenciar lo que es el amparo constitucional de lo que es la acción de cumplimiento. Dijimos al principio que, otra vez volvemos a introducción al derecho, diferenciamos generalmente derecho subjetivo de lo que es un derecho objetivo. Dijimos que el derecho subjetivo es la facultad que alguien tiene para hacer o dejar de hacer algo, ¿no? Y eh, entonces, la, lo que ocurriría es que lo que nosotros tendríamos en este caso, entonces, es que mientras que el derecho subjetivo se tutela por el amparo constitucional, el derecho objetivo se tutela por la acción de cumplimiento, ¿ya? Entonces, eso significa que el amparo constitucional busca tutelar derechos y garantías y en la acción de cumplimiento lo que buscamos tutelar son los deberes. A ver si me estoy explicando. Y si yo digo derecho a la vida, eso es derecho objetivo, está plasmado en el ordenamiento jurídico. Si digo a Pepito lo han intentado matar, sería derecho subjetivo. Sería derecho subjetivo. Entonces, bueno, estaremos ante derecho objetivo o derecho subjetivo, de acuerdo a, en el subjetivo, si hay afectación a alguien en concreto, ¿no? Si es derecho objetivo, y lo que quiero hacer es que se cumpla el derecho objetivo, acción de cumplimiento. Si es derecho subjetivo, bueno, amparo constitucional. Típico error de los abogados. A su cliente, que es una mujer embarazada, un padre progenitor, qué sé yo, le han despedido, ¿no? Está despedido. Entonces, como está despedido, o padre progenitor o madre progenitora, bueno, ella, la Constitución asegura la movilidad, pareciera que puede presentar acción de cumplimiento para que se cumpla la Constitución, pero lo que va a interponer es lo que tendrían que interponer es derecho a acción de amparo porque se trata de un derecho subjetivo. No sé si me explico. ¿Cuándo procedería la acción de cumplimiento? Si hay una norma en la Constitución que nos diga, si hay una norma en la Constitución que nos diga, bueno, si hay una norma en la Constitución que nos diga, por ejemplo, si hay 5 perros rabiosos, el alcalde tomará, se encuentran 5 perros rabiosos en una misma zona, el alcalde tomará hasta 5 medidas. Bueno, ya han encontrado a 10 perros rabiosos, 20 perros rabiosos y el alcalde no ha tomado ninguna de las medidas, pese a que la norma tenía un plazo. Decía, estas medidas se tomarán en términos de 5 días, digamos. Como no ha cumplido el alcalde la normativa, tú le presentas una carta, se llama constituirlo en renuencia, no le vas a pedir que cumpla la ley, le vas a exigir que cumpla la ley, le vas a decir, bueno, señor alcalde, según la ley tanto, usted tiene que hacer tanto y no lo ha hecho. Si no te responde o se ratifica en su omisión,
entonces procede a la acción de cumplimiento para obligarle a que cumpla. A eso se refiere el derecho objetivo y el derecho subjetivo, ¿ya? A eso es a lo que se refiere. El derecho objetivo, entonces, es de la acción de cumplimiento, y el derecho subjetivo del amparo, la acción de libertad, etc. La acción de protección de privacidad busca tutelar todos los derechos em, busca tutelar todos los derechos que no estén protegidos por otras acciones. Por ejemplo, no, perdón, al revés, el amparo tutelataría y bueno, a ver, perdón, esa última parte lo replanteo de esta manera. La acción de protección de privacidad tutela el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el honor, la imagen, cuando estos derechos están relacionados o vinculados con bancos y bases de datos. ¿Ah? A ver si me explico. Una persona manda un correo y dice, yo creo que Pepito es un maleante, no sé qué cosa. Lo manda a varias personas. Plantean acción de protección de privacidad porque se afecta el honor, se afecta la imagen, qué sé yo. No, no corresponde. Porque en ese caso, el derecho al honor, a lo que quieras, no está vinculado a un banco base de datos porque el correo como tal no se constituye en un banco base. La persona, en cambio, el tribunal lo ha aceptado, si sube al Facebook, tiene el tribunal, yo comprendo, el Facebook sí sería un banco base de datos porque hay cronológicamente, que si hay una serie de datos que están, ¿no? Y si en el Facebook dice usted es un maleante, tal cosa, tal cual, entonces sí sería un banco y base de datos y ahí sí procedería la acción de protección de privacidad. ¿Ya? Eso es a lo que se... Bueno, seguro al final tendrán preguntas, si hay alguna pregunta, ahí tal vez pueda ampliar un poco estas cosas. La acción de inconstitución, las competencial, perdón, las normativas. Lo que hacemos en una normativa es contrastar dos disposiciones. Bueno, ni tanto disposición, dos interpretaciones, para verlo claro. Diferenciamos generalmente disposición de lo que es una norma, en sentido que la disposición es el texto y la norma es la interpretación. ¿Ya? Por una parte tendríamos si una, no, una ley, por ejemplo, o la Constitución dice la dignidad es inviolable y la ley dice es permitido decirle a otro tonto. ¿Ya? Entre la Constitución y la ley no puede existir antinomia porque cuando la Constitución dice la dignidad es inviolable es demasiado genérico. Salvo que tú interpretes, que cuando dice eso, la Constitución dice, por lo que es prohibido decirle a otro tonto. Esto de aquí que estoy poniendo con verde no es el texto, sino lo que tú has interpretado y has contrastado con lo que dice la ley. Como aquí te dice, la dignidad es inviolable por lo que está prohibido, entonces contrastas prohibido decirle a otro tonto con permitido decirle a otro tonto. En cuyo caso, lo que se tendría es un antinomio entre la Constitución y la ley, ¿ya? Un antinomio entre la Constitución y la ley. A eso es a lo que se refiere, ¿ya? Eso es a lo que se refiere. Entonces, lo que haces en las competencias normativas es contrastar lo que dice la Constitución con la ley, lo que dice el tratado con la ley, con el reglamento. De manera abstracta, se refiere a que es presentado por diputados, senadores, alcaldes, etcétera, las personas legitimadas en el artículo 202, numeral 1 de la Constitución, directamente en Sucre al Tribunal Constitucional. Y la acción de inconstitucionalidad concreta, que es lo mismo, se contrasta, pero es dentro de un proceso judicial o administrativo, se plantea contra la norma que define o que va a definir cómo se debe resolver el caso. Y finalmente, el RTG, que procede, escuchen esto, solo para impugnar la creación, modificación o extinción de tributos, impuestos, tasas, patentes. Les pongo un ejemplo. Una ley del presupuesto general del Estado, ¿sí? Lo que estableció es que si encontraba una persona cometiendo faltas tributarias, a la tercera vez se le daba clausura definitiva. Entonces, y ahí establecía el procedimiento, ¿no? De la clausura y todo eso. Entonces, se plantea una acción de inconstitucionalidad y se declara aprobada y es inconstitucional. ¿Por qué? Porque ahí lo que se estaba rigiendo o regulando era el procedimiento para la clausura, no era la creación de una tasa, un patente, un reglamento ni nada.
Por lo tanto, el tribunal ha ido diferenciando estos dos, ¿no? El recurso contra tributos y otras tasas, etcétera, es, eh, podríamos decir, es un recurso que solo y únicamente procede de la creación, modificación y extinción. Pero el trámite de cobro, todo lo demás, es acción de inconstitucionalidad, sea concreta o abstracta, ¿ya? Bueno, finalmente, para ir concluyendo, esta, me imagino, para ustedes larga exposición, porque son muchas cosas, muchas acciones, etcétera, tendríamos las competenciales. Son muy raras, ¿ya? Dijimos, pueden ser entre órganos de poder. Se presentaron en el gobierno de Yanina Áñez, en la medida en la que Áñez sostenía que Eva Copa no podía, no tenía competencia para sancionar las leyes y que, bueno, no era una vicepresidenta como tal, etcétera, ¿no? Otros, ese sería un tipo de conflicto. El otro conflicto es entre las zetas o entre el nivel central. Entre ETA se presentó cuando hace algunos años atrás, creo que era una terminal o era un aeropuerto, se discutía quién le iba a poner el nombre, si el municipio de Oruro o la gobernación de Oruro. ¿Sí? No sé si fue como el 2013, fue todo un problema. Luego, otro ejemplo podría ser entre el nivel central y las zetas, cuando el Ministerio Público y la Alcaldía de La Paz discutieron sobre quién tenía que invertir en los gastos eh, para ampliar las morgues. ¿Sí? Si debía ser a nivel central a través del Ministerio Público o tendría que ser la Alcaldía de La Paz. Lo que estaban discutiendo ahí, entonces, era un conflicto de competencias. Este podría ser positivo o negativo. Negativo cuando las dos partes rechazan la competencia, como pasaba con el Ministerio Público y la Alcaldía, o positivo cuando las dos reclaman la misma competencia. ¿Ya? Y bueno, por otra parte, tendríamos los conflictos de competencia entre jurisdicciones, que eso es lo más abultado que tenemos. Entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena tenemos el artículo 191 de la Constitución que nos dice que hay que tomar en cuenta el ámbito competencial, territorial y personal. Y en el resto de casos tendríamos la ley marco perdón, la ley de desarrollo jurisdiccional, sobre todo el artículo 10, establece las materias que diferenciarían una de otra y, bueno, permitirían deslindar las competencias de una jurisdicción respecto a la otra jurisdicción. Bueno, más o menos estoy como 1 hora y 15 minutos hablando, así que, bueno, no sé si podemos pasar a las preguntas o ahí tal vez podríamos un poco más extendernos en lo que hemos dicho, ¿no? Si gusta puede continuar y también podemos al finalizar. Depende de usted, doctor. Yo preferiría las preguntas porque, bueno, de aquí ya me voy a perder un poco, me voy a entrar a jurisprudencia, me voy a entrar a otras cosas y tal vez con las preguntas podamos un poco reconducir a lo que les interesa a los espectadores, si es que lo ven pertinente, ¿no? Si no, puedo hablar sobre jurisprudencia y lo terminamos. Creo que alguien estaba levantando la mano y hay dos preguntas que habían hecho en el chat. ¿Te parece que contestemos eso? Y veamos si hay más personas que tengan dudas. ¿Sí? ¿Contesto? Sí, pueden participar. Ya Ay, sé ay, ay. que va. Bueno, la primera, Edgar Aguilar preguntó, doctor, buenas noches, con el mismo respeto de siempre, quisiera por favor, una vez más, la aclaración de una ley nacional con relación a los códigos, ¿cuál de ellas tiene primacía dentro de la jerarquía de las leyes? Bueno, lo que pasa es que para resolver esta primera pregunta, Edgar, tendremos lo siguiente. Puedes leer el artículo 410 de la Constitución, segundo parágrafo, que establece el principio de jerarquía normativa. Lo que nos dice es este problema, ¿no? Que tenemos una ley, pero en el fondo, en la parte de arriba dice que, bueno, en definitiva es el bloque de constitucionalidad y debajo de esa constitución está un tratado internacional y debajo del tratado están las leyes nacionales, eh, municipales, mm, eh, luego están las normas indígenas y campesinas, y bueno, tendremos las normas de regulación, que serían decretos a nivel central, etc. Primero, cuando nosotros hablamos de una antinomia, debemos
generalmente hablamos de lo siguiente, ¿ya? Que hay reglas y estas reglas regulan las conductas, ¿ya? Eso significa prohibido fumar, prohibido, no sé, apagar la cámara, una cosa así, ¿ya? Regula las conductas. Y la regulación, desde el punto de vista lógico, la mayor parte de los lógicos del derecho lo que dicen es que solo tienes tres posibilidades: la prohibición, la permisión o la obligación. ¿Ya? Esas son las únicas tres posibilidades que tendríamos: permitido, obligatorio. Es decir, para que una conducta sea jurídica, tendría que ser prohibido fumar, permitido apagar la cámara, obligatorio hacer tal cosa. O sea, esos tendrían que ser los operadores de actos. Ahora, tenemos otra figura que se llama las metarreglas, ¿eh? Las metarreglas, que serían aquellas reglas que regulan no las conductas, sino las reglas de las personas. Las reglas, perdón, las reglas. Por ejemplo, la temporalidad, que dice, bueno, si hay una antinomia entre una norma, una ley que se ha publicado el lunes y otra ley que se ha publicado el martes, bueno, tendría que prevalecer la última, que sería la del martes, por el principio de temporalidad, porque entenderías que la primera ha sido derogada tácitamente. Entonces, para entender el artículo 410, tú lo que debes hacer es recurrir no a reglas, sino a metarreglas. Si hay una antinomia entre Constitución y derechos humanos, conforme al 256, aplicas el de favorabilidad. Si hay una antinomia entre derechos, la Constitución y derecho comunitario, aplicas especialidad de competencia. Si hay una antinomia entre Constitución y un tratado que no es de derecho comunitario ni de derecho humano, aplicas jerarquía normativa, supuestamente la Constitución prevalece. Claro, visto desde el derecho internacional, siempre va a prevalecer el derecho internacional. Si hay una antinomia entre la ley nacional municipal y la indígena, lo que aplicas es especialidad y competencia, como hace rato te decía, ves a quién se le ha entregado la competencia para resolver. Entonces, lo que te aconsejo que manejes son las metarreglas, porque las metarreglas te permiten identificar cuál es la norma que debería prevalecer en un determinado caso. Ahora, sobre tu pregunta en específico, lo que pasa es que las leyes nacionales son equivalentes a códigos. Otros países, Edgar, diferencian lo que son, en Colombia, por ejemplo, leyes estatutarias, y en España, que serían las leyes orgánicas, ¿sí? Las leyes estatutarias y las leyes orgánicas son leyes que su forma y procedimiento de aprobar son diferentes, necesitan mayoría cualificada, control constitucional previo, etcétera, ¿sí? Lo más parecido que nosotros tenemos en la Constitución es la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que se aprueba por 2/3, pero fuera de eso, las leyes orgánicas en Bolivia y los códigos son equivalentes. ¿Y entonces qué significa eso? Que un código puede abrogar una ley y al mismo tiempo una ley puede abrogar un código, y por lo tanto significa que tienen el mismo rango. Nuestro ordenamiento jurídico en el 410 no las diferencia. Bueno, espero que se haya entendido, y si no, pues seguro vuelves a escribir o lo preguntas, ¿no? Eusebio Condori pregunta, buenas noches, ya no existe la pirámide de Kelsen, ¿de cuándo ya no existiría? Bueno, Eusebio, esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que recién un amigo chileno, no sé, vive aquí en La Paz, que es Sebastián Agüero, tradujo el famoso texto de Merkel, ¿sí? Merkel era el estudiante de... Ah, Edgar, gracias a ti. Merkel era el estudiante Eusebio de Kelsen, que al final termina viniéndose a por América Latina, por si acaso, termina dando clases en Brasil y bueno, viajaba mucho a Estados Unidos, pero bueno, Merkel, escapando a la Segunda Guerra Mundial, la persecución, cuando lees la teoría pura del derecho, Kelsen específicamente tiene un pie de página donde lo que él dice es que le debe a Merkel la mitad de la teoría pura del derecho. Toda la estática, es decir, el análisis de la normativa, es un análisis que lo va a desarrollar Kelsen, por supuesto, pero toda la dinámica, es decir, cómo evoluciona el derecho, lo que hablamos hace rato sobre la validez, lo desarrolla Merkel, ¿ya? Y el libro recién se ha publicado hace 2 meses por la Universidad del Externado. Yo tampoco lo leí, Eusebio, o sea, hay que conseguir el libro. Y bueno, la traducción que ha hecho Sebastián Agüero dicen que es muy buena, y ahí Merkel explica todo lo que es la pirámide de Kelsen. ¿Qué significa eso, Eusebio? Kelsen nunca ha dibujado en ninguno de sus libros una pirámide. ¿Alguna vez ha hablado sobre la pirámide? Solamente refiriéndose al trabajo de Merkel, que él sí ha hablado sobre la pirámide, pero Kelsen como tal no. Y ahora, ¿eso por qué es importante? Porque, claro,
tú bien lo notas, ¿ya? Kelsen puede explicar con su teoría, esta idea de, Eusebio, esta idea de, puede explicar esta idea de autonomías, estados federales, ¿sí? Tiene un libro muy bueno sobre el Estado, Kelsen entonces sí puede explicar. Pero esta pirámide de Kelsen, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la pirámide de Kelsen nos viene a entender de que, bueno, tiene la Constitución, y de la Constitución se tiene que hacer una ley, y de la ley se tiene que hacer un reglamento, y del reglamento pues recién se puede dictar la sentencia. Para explicar una autonomía esto no nos serviría. Esta pirámide es lo menos didáctica, lo más absurda que existe en ese sentido. Por ejemplo, de la Constitución no necesitas dictar una directa ley para que luego se dicte un decreto y una sentencia. Directo podría dictarse una sentencia, o podría dictarse un reglamento, podría quedarse solamente en la ley. Entonces significa que esta figura, Eusebio de la pirámide de Kelsen, si la averiguas, pues no solo que no ha sido dibujado por Kelsen, sino que al mismo tiempo, pues, la verdad es que nos da mucho el trabajo de Kelsen. Bueno, escuchemos a Regina, por favor, te escuchamos. Aló, buenas noches, ¿me escucha? ¿Qué tal, Regina? Buenas noches. Ah, doctor, buenas noches. Un poquito, son dos aclaraciones que quiero que me haga, por favor. Respecto a esta primacía de la Constitución, obviamente ninguna ley puede, ninguna fallo, ninguna resolución eh, puede ir, puede ser en contra, o sea, puede ser, no en contra, sino, bueno, sí, en contra de la Constitución, ¿no? Sí. La Constitución Mm, es la primera. Pero en la aplicación, sí, cuando se bueno. tiene que aplicar y la Constitución es muy amplia y hay varias leyes específicas, se tendría que aplicar la más específica. Mm. ¿Tu pregunta es sobre aplicaciones de normas o tu pregunta es sobre la posibilidad de que existan normas que se contradigan a la Constitución? Mi pregunta es la aplicación de la normativa respecto a justamente a la primacía de la Constitución. Oh, ¿Cómo se sí, aplica cuando la bueno, Constitución es sí, grande, adelante. es amplia y hay, digamos, leyes específicas? Bueno, yo voy a intentar responderte, Regina, a partir de Kelsen, ¿ya? Y la verdad es que Kelsen ha sido muy criticado por esto que voy a hacer referencia, que se llama la cláusula alternativa tácita. Regina, a ver, ¿qué te parece esto? Imaginemos que tenemos la Constitución que dice prohibido la pena de muerte. Y bueno, tienes una ley que te dice permitido la pena de muerte. Para Kelsen, que define un modelo concentrado, ¿qué tendrías que aplicar, la Constitución o la ley, Regina? La Constitución, obviamente. La respuesta es no, la ley. Porque Kelsen va, cuando crea el modelo concentrado, lo que dice es, bueno, sobre esto, lo que ocurre es que la Constitución ha creado un órgano especializado que es el Tribunal Constitucional y ha establecido una presunción de constitucionalidad. Entonces, la presunción de constitucionalidad es que la presunción de constitucionalidad nos indica que lo que nos diría es que tú como jueza debes aplicar la ley hasta que el tribunal lo declare inconstitucional. Si el tribunal no lo ha declarado inconstitucional, entonces lo que tú vas a aplicar es la ley. Y lo mismo pasa, si tú eres directora penitenciaria y llega una sentencia que dice 40 años de cárcel, tú tienes que cumplir eso hasta que el órgano competente, sea a través de un amparo, una acción de libertad, lo que sea, deje sin efecto esa orden. Mientras no se deje sin efecto, para ti es obligatorio. Entonces, la primera cosa que te quiero decir es que Kelsen lo tenía claro, que ¿cómo te lo diría? Que la Constitución no puede ser contradicho por ningún acto, sino que si la propia Constitución ha dicho que el acto que se ha emitido puede ser contradictorio a la Constitución, pero que debe cumplirse hasta que el órgano lo deje sin efecto, bueno, entonces se cumple. Ahora, sobre el segundo elemento, que es el más complicado, que la verdad no lo entendí muy bien, la Constitución en el 410 diferencia lo que es primacía y supremacía. La primacía refiere a la aplicación de la norma. Entonces, ¿qué es lo que tú dices?
Bueno, en primer lugar, si la Constitución dice blanco y la ley dice negro, bueno, teóricamente por primacía tendría que aplicar la Constitución. Pero el tribunal ha sido muy exquisito y dice lo siguiente. Si tú tienes un artículo, ¿ya? Tienes un artículo y ese artículo tiene varias interpretaciones. La interpretación uno, digamos, de una interpretación, de un artículo de una ley, ¿no? Tiene la interpretación uno y la interpretación 2. Entonces, si la interpretación uno es bajo una interpretación constitucional y la interpretación bajo un artículo no constitucional, entonces la que debes tomar es la interpretación uno. Entonces, significa que lo que haces tú es eliges el significado constitucional, pero no puedes saltarte el articulado porque para saltarte eso tendrías que plantear la inconstitucionalidad. Y finalmente, Kelsen, no sé si te voy a complicar más, Regina, desarrolló una idea que se llama la discrecionalidad. Y entonces, si te dice, digamos, la Constitución establece, dice, se debe elaborar un código procesal civil, ¿no? La pregunta es cuando el juez, el legislador, perdón, debe elaborar una ley, te pregunta, uy, pero a ver, ¿eso significa que se rige por la oralidad o la escrituralidad? La respuesta es ninguna, porque la Constitución solo te dice que hagas como legisladora un código procesal. Ya el legislador puede elegir si va a ser por la oralidad o la escrituralidad. Y eso es lo que está diciendo Regina Kelsen, es que esa discrecionalidad significa que hay una delegación, por ejemplo, si tú eres jueza y el código te dice, los contratos que son nulos, pero los contratos que van contra la moral pública son nulos, como la moral pública es muy abierto, tú, Regina, puedes elegir cuál es el significado. Regina, no sé si quieres precisar un poco más tu pregunta sobre lo que hablamos o Eso, si... Sí, dale. ahorita lo que dice, digamos, los contratos de inmorales, digamos, son nulos, Mm, sí, pero en la Constitución dice que uno tiene libertad de moral, o sea, entonces, ¿qué aplicaría? la ley hasta que el Hay una Tribunal ley específica. Constitucional no lo declare inconstitucional por la presunción de constitucionalidad. No, no sé si me está explicando. Pero eso es un modelo, O sea, eso es un modelo concentrado. En el modelo difuso tú aplicarías directamente la ley. Ahora, ahí hay un problema sobre qué modelo nosotros tenemos. José Antonio Rivera Santibáñez dice, no, esto es mixto. Rodríguez Belcé en su época también decía, esto es mixto. Wilmer Roberto Durán decía, esto es concentrado. Entonces, ahí hay, en mi criterio, bueno, mucha vaguedad. Pero si no sé si me explico. Nuestro Tribunal pero Constitucional hoy día lo que te diría es, y si tú eres autoridad ya. administrativa y aplicas directamente la Constitución y te saltas la ley, mañana puede ser que tengas al Ministerio Público o al sumariante procesándote. Sí, te escucho, Regina. Pero en temas administrativos, digamos que no, no vamos a esperar decisiones judiciales, pero digamos en temas Mm, administrativos, porque en los ministerios se rigen mucho a sus instructivos internos, sí, etcétera, sí, y digamos, se pasan, digamos, del tema de la sí. Constitución, la ley. Entonces, pero te dicen, es especificidad, pero la Constitución es la ley No, suprema, entonces ahí, no, yo creo que es que mira, lo que pasa es que hay en la Constitución un principio que se llama el principio de legalidad. Solamente puedes sancionar penalmente con una ley formal, puedes imponer impuestos, puedes limitar derechos con leyes formales. Entonces, si impuestos internos empieza a dictar reglamentos para decir cómo se debe interpretar la ley, cómo tienen que tener las facturas, etcétera, eso no respeta el principio de legalidad. Luego, si al final Derechos Reales saca un instructivo donde te pone 1000 requisitos, bueno, eso no podría, no está cumpliendo el principio de legalidad. No sé si me estoy explicando, Regina. Entonces, ahí sí tienes un problema del principio de legalidad que, bueno, complica mucho. Y sobre el otro tema, yo estoy de acuerdo contigo, con la mayor parte de mis alumnos, que ya, el juez debería aplicar lo que dice la Constitución, los derechos humanos, hacer control de convencionalidad, que sí. Pero si al día tú dices, bueno, yo creo que el tipo penal de aborto es inconstitucional y no lo voy a aplicar, créeme que al día siguiente vas a tener al Ministerio Público tocando tu puerta y, bueno, un proceso que ver cómo te salvas. No sé si me explico, Regina. Tienes sí, tú todo un aparato legal que impide que apliques directamente la Constitución y que te obliga a aplicar la ley. Y si no haces eso, pues puede ser que tengas consecuencias.
Ya, doctor, muchísimas gracias. Y el segundo puntito que había levantado hace rato mi mano cuando habló de la acción de libertad, cuando Sí, contó el caso de la persona que había o sea, que tenían el problema del terreno y sacó el arma y disparó, pero es que sí. eso a mí no me parece que sea para una justicia constitucional, o sea, Y por eso es, eso, digamos, de haber y por eso sido se le ha, tentativa. y por eso se le ha denegado y se le ha dicho, bueno, mire, le denegamos a usted y lo remitimos al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie una investigación. Sí, ese fue el razonamiento Ah, que se ya. tuvo. Pero hay otros casos Ah, que sí ingresan. Te voy a poner el ejemplo de una acción de protección de privacidad que mi amigo, que tengo un amigo que se llama Horacio Andaluz, no sé si lo conoces, le llama el caso Motorola. En ese caso, lo que había ocurrido era que era una chica en el Beni el año 2010 que había tenido relaciones sexuales con su novio y su novio lo había filmado. De pronto, esas relaciones sexuales aparecieron en el internet. La chiquita dejó el colegio, sufrió bullying, fue terrible para ella, ¿no? Entonces presenta una acción de libertad no en contra de la policía ni nada, sino en contra de su novio. El Tribunal Constitucional lo que ordena, cuando se da la opción de protección de privacidad, el novio lo que dice es, lo que pasa es que yo he perdido el celular y alguien ha subido malentretenido ese video al internet. No sabemos si eso es verdadero o falso, pero el Tribunal Constitucional le concede al muchacho, dispone pago de daños y perjuicios, le ordena al muchacho que baje todos esos, como si él pudiese hacerlo, que baje todo de internet, es decir, ahí si tú te das cuenta en esa acción de protección de privacidad o en algunas acciones de libertad, prácticamente el tribunal ha condenado a una persona sin haberle dado derecho al debido proceso, sin escucharle, sin etapa probatoria ni nada. Y bueno, la verdad es que creo que eso está equivocado. Espero que se haya entendido, Regina. ya. Muchísimas gracias, doctor. Sí, por favor, Willy, te escuchamos. Willy, ¿sí? ¿Me escuchas? Ay, bueno, no sé. ¿Alguien más? Creo que estaban levantando la mano o alguien más tiene alguna pregunta para que, bueno, veamos que tal vez para ampliar algunos de los puntos que hemos visto. Peter, por favor, igual estabas levantando la mano hace rato. Te escuchamos. Peter, ¿no? Ya. Bueno, no hay problema. ¿A alguien más antes de que nos vayamos? Díganlo ahora o callen para siempre. Buenas noches, doctor. Ahora sí te escuchamos, Peter, por favor. ¿Cómo está, doctor? Va a disculpar, buenas noches, que no me habilitaban el micrófono. Ah, qué Mire, macana. sí, usted hablaba algo muy interesante sobre el bloque de constitucionalidad que establece en el artículo 410 y la pirámide de Kells. Muchas veces en amparos constitucionales, doctor, hay un error de apreciación, por ejemplo, en tema de derechos humanos y eso está establecido que en los tratados de derechos humanos cuando se vulnera algún derecho, la legitimación activa, o sea, es por parte de las personas naturales o jurídicas, como dicen, ¿no? En la Constitución Política del Estado, pero se vulnera, ¿no? No hay seguridad jurídica dentro de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que hace el legítimo activo en este caso? Eh, Va y no se puede decir que es una acción que toma, sino que es como una vía más que como hay tratados internacionales, acuden a niveles internacionales, que es ¿qué se llama? El CIEF, la Corte, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, muchas veces hay sentencias constitucionales que han salido a favor de personas que han acudido inclusive a estas cortes internacionales, pero doctor, en el caso, nunca han hecho convalidar, doctor, esas sentencias constitucionales que han salido fuera del país. Entonces, la sanción, en ese aspecto, ¿qué debería hacerse, mi estimado doctor? Uy, uy, Peter, me has matado. Me he perdido en parte de la pregunta. Es decir, hay sentencias de la Corte Interamericana y la pregunta sería, ¿cómo podríamos cumplir esas sentencias de la Corte Interamericana? ¿A eso te refieres? Por ejemplo, en un caso de un juez ordinario o te refieres al cumplimiento de la sentencia
en el fondo. Por ejemplo, el caso Blas Valencia, donde se dice que los ministros de turno ya no deben mostrar detenidos preventivos, o ¿a cuál de los dos casos te refieres, Peter? Si puedes aterrizar un poquitito eso. Peter, ¿me escuchas? ¿Otra vez estás sin audio? Mm. Sí, doctor. Doctor, ¿ahora sí me escucha? Sí, ahora sí te escucho, sí, sí, por favor. Al primer caso que usted se refería, doctor. Mm, A ver, Peter, ¿me muchas vuelves a veces, mandar? mire, una persona, por ejemplo, en un hospital que era público, una señora, este es un caso que se ha dado en el país, se ha salido en las noticias incluso, se ha operado, pero se han olvidado materiales dentro de su estómago, lo cual le han tenido que extirpar uno de sus órganos que era vital, pero creo que para tener hijos. Han presentado todos los recursos y acciones que se debería presentar dentro del territorio nacional, lo cual no lo han hecho valer porque la empresa era pública. Entonces, ella ha acudido a una Corte Interamericana de Derechos Humanos porque está establecido así con el artículo 410, que es el bloque de constitucionalidad. En ese aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la CIDH, ha emitido una sentencia, la cual tenían que ellos ejecutarla, igual que aquí, ¿no? Que hay una sentencia ejecutoriada, tienen un plazo máximo para ejecutarla. Entonces, no han hecho valer esa sentencia que han emitido la Corte Interamericana de Derechos. En ese aspecto, ¿cuál es la sanción, doctor? O corríjame si me... Bueno, sí, 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 te entiendo. No, no hay ninguna sanción. Lo que pasa es que lamentablemente los derechos humanos se da su cumplimiento a partir del criterio de buena fe. Entonces, ¿qué significa que es buena fe? Que tú entendemos que vas a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana porque, bueno, por el pacto de los hermanos, se entiende que has firmado para cumplir y por lo tanto lo vas a cumplir. El mecanismo que usa la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, la Corte es a partir de un conjunto de resoluciones de seguimiento. Entras a la página de internet de la Corte y ves Estado boliviano, seguimiento de causas, ¿no? Entonces, se ha cumplido, no se ha cumplido, se está cumpliendo, etc. Y otra manera de presionar a los estados es en su imagen, ¿no? Un estado como Venezuela que ha dicho no voy a cumplir ninguna sentencia de la Corte Interamericana, y la Comisión Interamericana es vista como una vulneradora de derechos humanos. Así no lo sea, porque su prestigio está muy mal. Entonces, la manera que se elige es a partir de eso. Es un criterio político, un criterio moral de cumplimiento de las sentencias y el seguimiento por la Corte Interamericana. Peter, no sé si te expliqué, si me expliqué. Sí, te respondí además. Doctor, sí, ¿no? Más que todo, como usted dice, ¿no? Es la buena fe, ¿no? Pero lo pactado entre partes tiene que ser de cumplimiento obligatorio, doctor, si usted bien lo dice. Si han estado dentro del círculo que son de tratados, convenios internacionales, el país debería, ¿no? Acatar lo que se ha tratado dentro de esos Sí, convenios, eso lo puede cual ser cierto hacen asunto, quedar Manuel. mal, perdón, y hacen quedar mal y no hay seguridad jurídica, doctor, y nos quedamos Eh, como indefensión, ¿no? sí, lo que está pasando ahorita es eso en Nicaragua, en Venezuela. Los estados no quieren cumplir las sentencias de la Corte Interamericana y eso ha sido un dolor de cabeza, es un problema significativamente importante, así es. Eh, eh, bueno, finalmente para concluir, Willy Rivera, ¿me escuchas? Sí, Peter, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Sabes? Hay un profesor alemán que es Kai Ambos, que te lo aconsejo leer. Él desarrolla mucho ese tema de la Hola, hola, ejecución de hola. sentencias de la Corte Penal Internacional. Entonces, Hola. tal vez si tienes tiempo, podrías revisar a Kai, con K-A-I, ambos, Kai ambos. Peter, revisa eso y bueno, ahí creo que vas a tener pues bastante teoría y fundamentar esta cuestión. Bueno, ahora sí, Willy, te escuchamos, Hola, Willy. hola. Muy buenas noches, doctor. Antes quiero hacer llegar un cordial saludo. El tema que usted ha expuesto es muy importante porque es de la vida diaria. Doctor, la siguiente pregunta. Tenemos, por ejemplo, dentro de la Constitución, cuando a uno no le admiten, digamos, un amparo o una acción cualquiera, usted tiene la posibilidad, de acuerdo a esto, de
impugnar, ¿me entiende? Puede impugnar. Pero sucede en las otras sanciones cuando no le dan la tutela en primera instancia los jueces, como por ejemplo una acción de libertad, y después de un año viene de Sucre y le dan la tutela, mire, después de un año, cuando Sí, podía haber sucedido miles de cosas, ¿me entiende? Nadie le ha dado importancia. En estos casos, primero, ¿qué recursos se podría utilizar para que el Tribunal Constitucional pueda dar celeridad a estos casos donde la vida está de por medio? Esa es una bueno, primera pregunta. sí. Segunda pregunta, doctor, lo siguiente. Cuando se habla del amparo constitucional, doctor, sabemos que también existen excepciones. No siempre, digamos, nos exigen el principio de subsidiariedad. Entonces, lógicamente, en estos casos, por ejemplo, doctor, igual sucede que en caso, por ejemplo, cuando es discapacitado o tienen algunos derechos especiales, doctor, y por la tardanza, y no es cierto que cumplen la ley porque llega después de mucho tiempo la tutela, cuando ya han todo. Entonces, ¿qué acciones se puede tomar en estos casos, doctor, para que el Tribunal Constitucional dé la celeridad que corresponde en estos casos? Bueno, el tema es muy complejo. Primero, tenemos distintas perspectivas. ¿En qué sentido? Una perspectiva puede ser que el tribunal ha crecido demasiado y que, bueno, se ha vuelto un juez ordinario. Entonces, ¿qué significa eso? En el tribunal se están resolviendo cosas con demasiada, ¿qué te digo? Tal vez que no tienen la suficiente importancia. Y eso es uno de los ejemplos que tú pones. Por ejemplo, un policía que ha detenido a una persona más allá del plazo legal, te quejas al juez, no te hace nada, no te responde, te apelas, luego presentas una acción de libertad, se presenta la acción de libertad y se va al Tribunal Constitucional, hasta eso demora pues más de un año, año y medio, y después de un año y medio, 2 años, se le dice al policía, usted hace 2 años no debió haber hecho esta detención, pero bueno, ya la ha hecho, ni modo. Entonces, ¿para qué has movido todo el aparato jurisdiccional, has llegado al Tribunal Constitucional? Has gastado tanto dinero porque, bueno, tienes que tomar en cuenta salarios de funcionarios, salarios de magistrados, salario de jueces, salario del fiscal, salario del policía, no sé si me estoy explicando. Entonces, me parece que ahí no hay ah, no hay una buena selección sobre los casos que el tribunal debería conocer y los casos que no. Entonces, el tribunal está tosigado de causas que en su mayoría, no en su mayoría, pero gran parte de ellas no deberían llegar al Tribunal Constitucional, en mi criterio. Bueno, después de eso tienes ya en específico, digamos, como abogado litigante, primero que el tribunal no pone públicamente sus resoluciones o sus acuerdos. Y entonces, ¿eso qué va a significar? Tienen un acuerdo que dice que cuando se trata del derecho a la vida, cuando se trata sobre ciertos casos mujeres, etcétera, se deben sortear antes. Bueno, pero no la tenemos, el acuerdo, porque no es público. Ya, entonces yo creo que ahí se necesita un poquito de publicidad y, bueno, que la gente pueda conocer qué es lo que está resolviendo el tribunal como acuerdos. Bueno, ahora, tú puedes pedir un adelantamiento de sorteo. Presentas un memorial ante la oficina del Tribunal Constitucional en cualquier departamento, digamos en La Paz. Eso va al Tribunal Constitucional y, bueno, presentas el adelantamiento de sorteo y dices que eso sea primero. Eso es una posibilidad y otra posibilidad que podría ocurrir también bueno, sí, tendrás que pedir el adelantamiento de sorteo y en los casos en los que no procede la subsidiariedad se deben cumplir dos requisitos. El primer requisito es que el acto denunciado pueda generar un daño irreparable. Por ejemplo, la persona se puede morir, si es un amparo constitucional, hay una construcción que van a demoler la casa y ya no se va a poder volver a construir la casa, y que debe ser un peligro inminente, que significa que, bueno, sí o sí se va a dar el peligro y por lo tanto, bueno, procede la demanda, la tutela de manera inmediata. Entonces, esos son los dos requisitos para que el amparo constitucional proceda de manera indirecta, de manera directa, sin necesidad de agotamiento de instancia. Willy, no sé si te respondí, te hablé de varias cosas y no sé si te dejé más confundido. ¿Sí? ¿Se entendió?
imagino que sí. Em, bueno, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes esta jornada. Espero que algo de lo que les he dicho les resulte interesante o al menos les pueda servir. Y bueno, solamente puedo decirles que lo que necesitamos son abogados, además de comprometidos, necesitamos abogados que lean y que estén capacitándose. Yo entiendo que todos ustedes están en este curso, seguro están en otros cursos, están en ese camino, ¿no? Willy, por favor, te escuchamos. ¿Se entendió? ¿No quedó claro? Tú dime. Willy, Sí, sí, está bien, doctor, lo escucho. ¿sí? ¿Se entendió? ¿O Sí, 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 cómo? no, está bien, doctor, está bien. Sabe que lo malo es de estos cursos, doctor, uno, bueno, yo no quiero ser redundante, es que a veces hay personas que acaparan todo, no nos dejan preguntar a nosotros. Ahí tenemos problemas de esto, que no podemos ingresar porque no, nosotros tienen que habilitarnos de allí. Entonces, estos aspectos a Sí. veces molestan, doctor, pero lo he entendido muy bien. Y Mm, seguramente en alguno yo le voy a pedir, doctor, nada más que nos dé su número de teléfono, porque quiero conversar algunos aspectos con usted, doctor. Quiero que en algún momento usted sea una especie de consultor también para nosotros. bueno, sí, claro. 725-61-268. Ese es mi teléfono. Mm, Está bien. 725-61-2, 725-61-268. Sí, está bien, gracias, Dice, doctor. Violeta, dice, con esto pareciera que estamos en indefensión ante el tribunal. Bueno, lo que pasa es que el tribunal actualmente ha entendido que pueden aplicar la Constitución, el tribunal ha entendido que puede saltarse la subsidiariedad. Entonces, sí, creo que un poquito el tribunal necesita poner algunos límites, ¿sí? A su actividad. Entonces, eso significa temas de jurisprudencia, evitar que haya sentencias contradictorias, establecer mecanismos de control dentro del tribunal, el tema de, finalmente, el tema de responsabilidad administrativa. Todos los funcionarios en la Constitución dicen que deben tener responsabilidad administrativa, pero los magistrados hasta ahora no han aprobado la normativa que regule su propia responsabilidad administrativa. Entonces, sí, creo que podríamos hacer muchas mejoras y eso permitiría tal vez un tribunal constitucional un poco más accesible, más cierto respecto a sus decisiones, ¿ya? Sí, claro, 725-61-268. Bueno, ha sido un gusto, les agradezco nuevamente su tiempo y bueno, seguramente hasta otra oportunidad. Un gran saludo a todos. Suerte. Muchas gracias, doctor Boris, por su presentación y también por las Gracias. respuestas a las dudas y consultas de nuestros participantes. También agradecerle a todos los participantes presentes. CENEFCO les agradece por su participación y recuerden que la educación es nuestro pasaporte para el futuro porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Adiós. Suerte. Buenas noches.